Vamos a entrar al tiempo de la palabra del Señor y hoy quiero desarrollar un tema que tiene que ver mucho con la situación actual de la iglesia en general. No solamente me refiero a Palmas Reales, sino de la iglesia a nivel nacional o a nivel mundial, por decirlo así, por decirlo de esta manera. Quiero hablar hoy día sobre ese conflicto que existe, un conflicto permanente por la verdad, una lucha por la verdad, porque hay una lucha por la verdad, siempre lo ha habido, siempre ha existido, siempre ha habido y seguirá habiendo una lucha, no solo aquí en el planeta Tierra, sino en el universo por la verdad. Cuando hablo de una lucha por la verdad en el universo, me refiero a ese conflicto espiritual entre el reino de la luz con el reino de las tinieblas, el reino de Dios con el reino de Satanás, o como se dice en teología, el reino y el antirreino, así se le llama, reino y antirreino. Reino, reino de Dios; antirreino, el antirreino que proclama Satanás, que promueve el diablo, que promueve el enemigo, no solo en la tierra, sino en todo el universo. Y siempre ha existido y seguirá habiendo una lucha por la verdad. En el libro de Proverbios hay un versículo que queremos tomar como punto de inicio en esta mañana, en el capítulo 23 de Proverbios, y el versículo 23 también, 23, Proverbios 23. Y déjeme decirle que Proverbios es un libro fascinante. Bueno, realmente todos los libros que hay en la Biblia son fascinantes, ¿ah? El libro de Proverbios está lleno de consejos. Y recuerden ustedes que hace algunos años invertimos aquí en nuestra iglesia 5 meses en estudiar el libro de Proverbios. No sé si usted recuerda, estuvimos viendo durante 5 meses temas del libro de Proverbios. No llegamos a estudiar cada versículo del libro de Proverbios, pero imagínense, 5 meses, todos los domingos estábamos estudiando el libro de Proverbios. Pero aquí en el versículo 23, capítulo 23, versículo 23, hay una amonestación que Salomón da, o un consejo que Salomón brinda, y que yo diría es urgente que la iglesia lo considere como algo esencial en nuestras vidas. Proverbios 23 dice: compra la verdad y no la vendas. ¿Y qué más hay que comprar? Dice. Luego dice, también hay que comprar la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Entonces, podemos decir nosotros que en este versículo de Proverbios 23 se hace referencia a que hay 4 cosas fundamentales en la vida que hay que comprar y nunca vender. Bueno, nunca vender en el sentido de nunca deshacerse. ¿Cuáles son esas? La verdad, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Ahora, pero viéndolo en el orden que se encuentran en este versículo, estas 4 cosas esenciales que hay que comprar, yo diría que lo fundamental, la más importante es la verdad. Ahora usted dirá, pero ¿por qué la verdad? Porque la verdad se convierte en el fundamento para las otras 3. Por ejemplo, la sabiduría está fundamentada en la verdad. La inteligencia está fundamentada en la verdad. Y la enseñanza está fundamentada en la verdad. Y yo creo que todos nosotros entendemos que en construcción la parte más importante es siempre el fundamento. Lo que nosotros diríamos las bases, y sobre esas bases se levantan las columnas y luego toda la estructura de la edificación. Pero en este caso el fundamento, la base viene a ser la verdad. Por eso que hace un momento decíamos, hay un conflicto entre la verdad y la falsedad. Hay un conflicto entre la luz y las tinieblas.
Pero hay que tener en claro esto, queridos hermanos, ¿ah? Por si acaso, ese conflicto entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas no es un conflicto eterno, como hay cierta filosofía oriental que propugna y que se ha metido en la mente de Occidente hoy en día, donde se habla de esa famosa idea del, si no me equivoco, es el yin y el yang, creo, ¿no? Que le hablan así, donde dice que ellos promueven de que hay un conflicto eterno, un conflicto igual entre lo bueno y lo malo, entre Dios y Satanás, entre mentira y verdad. Y eso no es cierto, no es un conflicto eterno, porque hay un momento pasado donde Dios recién creó a Satanás y desde ahí comenzó el reino de las tinieblas. Así que no es un conflicto eterno, no es un conflicto que existe por toda la eternidad juntamente con Dios, no es eso. Pero lo que sí podemos decir, una vez más volvemos al versículo que estamos tomando como punto de inicio de referencia, es que lo más importante que nosotros podemos buscar en la vida es la verdad para nuestras vidas, la verdad para nuestra iglesia, la verdad para nuestra familia. Nosotros necesitamos vivir en la verdad, nosotros necesitamos hablar la verdad, nosotros necesitamos andar en la verdad. Hermano, la verdad siempre es algo útil, algo importante. Yo creo que todos nosotros, por ejemplo, le enseñamos a nuestros niños desde pequeños, le decimos que ellos siempre deben de decir, ellos siempre deben de hablar la verdad. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? O usted le enseña a su niño a mentir. Ninguno le enseña a mentir. Bueno, yo pienso que nadie le enseña a mentir, ¿ah? Bueno, quién sabe, pueden haber padres que sí lo hacen, ¿no? Que quizás hay padres, madres que le enseñan a los niños cómo mentir, el arte de la mentira. Bueno, no es ningún arte, ¿verdad? Es un desastre nada más, porque están malogrando la vida de ese niño, de esa niña. Pero nosotros, como cristianos, como cristianas, tenemos que siempre enseñarle a nuestros hijos desde pequeños a decir la verdad. Ahora, cuando nosotros vivimos en la verdad, nuestras vidas van a comenzar a andar en el temor de Dios. Hermano mío, nosotros necesitamos practicar la verdad. No solamente creer la verdad, porque el creer la verdad es aceptar lo que Dios dice en la Biblia, pero necesitamos vivir en la verdad. Esta mañana en el sermón quiero básicamente tratar dos temas relacionados a la verdad. El primero de ellos lo he llamado Dios y la verdad, y la segunda parte del sermón es la iglesia y la verdad. Bueno, entonces comenzamos a hablar un poquito sobre Dios y la verdad, porque ya decía hace un momento, Dios representa a la luz y por el otro lado tenemos al enemigo de Dios que representa a las tinieblas. Ahora, y yo les hablaba hace un momento de el reino y el antirreino. Y es así lo que la Biblia presenta. La Biblia presenta literalmente desde Génesis capítulo 1 el reino de Dios, pero al mismo tiempo se describe el origen y el inicio de el desarrollo también del antirreino. O sea, todo lo que Satanás hace para ir en contra del reino de Dios. Y eso está relatado mucho en la Biblia. En las historias que nosotros encontramos en el libro del Génesis, vamos a encontrar ese conflicto permanente entre Dios y Satanás. Así que hablemos un poquito de Dios y la verdad. Lo que quiero comenzar diciéndoles esta mañana en cuanto a Dios y la verdad es esto, de que las tres personas que conformen la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno de ellos están metidos, por decir así, ellos promueven lo que es la verdad. El Padre promueve la verdad, el Hijo promueve la verdad y el Espíritu Santo promueve la verdad. Por ejemplo, veamos lo que dice en el Salmo 31 sobre el Padre en cuanto a la verdad. ¿Cómo se le llama al Padre en cuanto a la verdad? Salmo 31, por favor.
Salmo 31, el versículo número 5, y este versículo es un versículo profético que se cumplió en el día de la crucifixión de Cristo, pero dice así en el Salmo 31, 5, dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Eso se cumplió en la cruz de Cristo, cuando Él estaba ahí crucificado. Pero la segunda parte del versículo dice, tú me has redimido, oh Jehová. ¿Y cómo se le llama a Dios? Se le llama Dios de verdad. A Jehová, al Padre, de acuerdo al contexto, porque aquí se está hablando del Padre, de Dios Padre, la primera persona de la Trinidad, se le llama Dios de verdad. Y yo creo que es obvio, ¿verdad? ¿Por qué se le llama Dios de verdad? Porque el Padre, la primera persona de la Trinidad, siempre ha estado promoviendo la verdad. Ahora, la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, el Hijo, también promueve la verdad. En San Juan capítulo 14, por favor, este es un versículo súper conocido por nosotros, y yo creo que puedo decir que todos lo conocemos de memoria. San Juan capítulo número 14, por favor. San Juan capítulo 14, en el versículo número 6, San Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Justo en los últimos 2 domingos anteriores estuvimos predicando sobre cuando Jesús afirmaba ser el yo soy. Cuando Él dijo yo soy aquí, yo soy antes de Abraham, y estábamos haciendo referencia un poquito a los yo soy que aparecen sobre todo en el Evangelio de San Juan. Y este es uno de ellos justamente, donde Jesús dice, yo soy. Y él menciona tres asuntos fundamentales sobre su persona. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero vamos al punto que estamos resaltando, que Él afirma de sí mismo que Él es la verdad. Y luego dice, nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, ahí permítame detenerme un momento para decirle algo. Que aquí el Señor Jesucristo va introduciendo un concepto que va a ir en contra de las ideas prevalecientes de su época y también de las ideas que prevalecen hoy en día. ¿Cuál idea? Siempre se ha pensado de que la verdad era algo abstracto, era un pensamiento, era algo etéreo. Porque siempre se piensa que la verdad es eso, ¿verdad? Se piensa que la verdad es algo abstracto, es un concepto, nada más, una idea. Pero Jesucristo aquí está introduciendo un concepto totalmente distinto y Él está presentando que Él como persona es la verdad. Entonces, lo que podríamos decir es esto, de acuerdo a las Escrituras, la verdad es una persona. Y esa persona es el Señor Jesucristo. Aquella persona que encuentra a Cristo como Salvador personal, encuentra también la verdad. La verdad se encuentra en Cristo Jesús. A la luz de esto, podemos citar lo que Pablo le escribe a los colosenses. Porque los colosenses, al igual que los gálatas, a quienes Pablo les escribe una carta respectivamente cada uno, la epístola a los Gálatas y la epístola a los Colosenses. Estas dos iglesias eran grupos de iglesias realmente, estaban muy confundidas en cuanto a la doctrina. Los Gálatas tenían el problema de una confusión en cuanto a la ley de Moisés. Ellos estaban guardando la ley de Moisés y estaban creyendo en Cristo a la vez. Y los colosenses tenían el conflicto de que como era una sociedad establecida dentro de la cultura griega, ellos se habían visto inmersos en una serie de filosofías, en una serie de ideas. Así que todas esas filosofías habían originado una serie de creencias totalmente erradas en los colosenses. Por ejemplo, en los Colosenses, si usted chequea el libro de Colosenses, y hago referencia, nada más no estoy leyéndolo en este momento, pero en un momento lo vamos a ver. Si usted ve en el capítulo 2 de Colosenses, va a encontrar que los colosenses tenían el problema de que ellos, a causa de cierta filosofía, estaban dándole
culto a los ángeles. Y hay otras ideas totalmente erradas. Ahora, el problema de ellos era que ellos habían confundido dónde estaba la verdad. Y es por eso que Pablo, en Colosenses mismo, en el capítulo 2, Pablo le dice que en Cristo están encerrados todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Así le dice Pablo a los colosenses. Que en Cristo están encerrados, en Cristo están ocultos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, si nosotros conocemos a Jesucristo, vamos a llegar a conocer todos los más mínimos secretos de sabiduría y de conocimiento. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad. En Cristo se encuentra toda la verdad. Ahora, ese es en cuanto al Padre y al Hijo. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo? En el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo número 14, en el versículo número 17, en el mismo capítulo donde estamos, en el capítulo 14, en el versículo número 17, Cristo está hablando aquí en este capítulo básicamente, uno de los temas que Cristo va a desarrollar es que Él ya se va al cielo y va a enviar al otro consolador. Y Él dice que ese otro consolador es el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios que viene a este mundo. Y justamente en el 14:17 dice, el Espíritu de verdad, se refiere al Espíritu Santo. Dice el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, esto es lo que dice la palabra del Señor en cuanto al Espíritu Santo. Y queridos hermanos, aquí claramente se enseña de que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Porque más adelante, Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses y también el apóstol Juan en su primera epístola, van a hablar del espíritu del anticristo, que ya está en el mundo, dice. Y dice que el espíritu del anticristo es el espíritu del mentiroso. Porque lo que prevalece hoy en día justamente es una actitud constante, permanente, a favor de la mentira. Se habla muchas cosas, pero muchas de las cosas que se hablan hoy en día en la sociedad, hermanos míos, son mentiras, ¿verdad? Y hay que tener cuidado, porque a veces no se sabe ni en quién uno puede confiar. Usted puede muchas veces leer una noticia y muchas veces, no digo siempre, digo muchas veces una noticia puede ser falsa. Y hoy en día circulan muchas noticias en las redes sociales que no tienen fundamento y son falsas. Es que existe hoy en día un espíritu que promueve la mentira, la falsedad. Pero todo lo contrario a esto es lo que aquí se nos presenta, de que una de las cualidades, una de las virtudes del Espíritu Santo es el espíritu de verdad. Hermano, de allí se desprende que el creyente, el hijo de Dios, la hija de Dios, siempre tiene que vivir con la verdad y en la verdad. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, Pablo va a decir que vuestro hablar sea sí, sí o no, no. Así tiene que vivir el creyente. Hermano, el creyente no puede andar viviendo en una mentira. Si usted dice sí a algo es sí, si usted dice no a algo es no. Hermano, el creyente no puede nunca vivir en la mentira. Y si alguien vive en la mentira, tenga cuidado. Porque uno de los frutos del Espíritu Santo justamente es ese, ¿verdad? Siempre andar en la verdad, en la luz, no en las tinieblas. Ahora, ante esta situación o ante esta realidad innegable de que Dios es un Dios de la verdad, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Pablo va a decir esto en el libro de Romanos, capítulo 3 de Romanos, capítulo 3 de Romanos. Hermano, perdón, ¿a ustedes no les molesta el sonido de los aparatos que están?
¿No les molesta? ¿Sí? ¿Molesta o no molesta? ¿No les molesta? Bueno, porque a mí sí me molesta aquí. Yo no sé si me escuchan a mí. La verdad, es tan fuerte los ruidos que escucho de estos aparatos. Pero ¿no les molestan entonces? No, muy bien. Entonces hemos sometido a votación, no molesta. Entonces me seguiré aguantando que me moleste a mí. Aguántese, pastor. Vamos a dejarlo así entonces, ¿ya? Entonces sigo sonriendo. Ya, hermano, el libro de Romanos, hermano mío, capítulo 3, por favor. Libro de Romanos, capítulo 3. Como decía, ante la realidad innegable de que Dios es un Dios de verdad, el apóstol Pablo va a afirmar esto, capítulo 3, versículo número 4. Por favor, capítulo 3, versículo número 4 dice, de ninguna manera, la primera parte del versículo nada más dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz. Y luego que dice, y todo hombre mentiroso. Hermano, Dios es un Dios veraz. O sea, Dios es un Dios que siempre ha hablado la verdad. Es un Dios que nunca ha ocultado nada en el sentido de que Él ha mentido. Jamás Dios ha mentido. Dios siempre ha hablado con la verdad. Pero ante esta verdad, valga la redundancia, ante esta verdad, Pablo va a decir por lógica, ahí en el versículo 4 que acabamos de leer, dice, todo hombre mentiroso, porque esa es una realidad que nadie puede ocultar. Siempre el ser humano, por naturaleza, somos seres que mentimos. Hace un momento yo le decía a usted, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros niños, a nuestras niñas desde pequeños a decir la verdad. Ahora, ¿por qué le tenemos que enseñar a decir la verdad? Porque los niños y las niñas cuando nacen, según las escrituras, nacen con una naturaleza pecaminosa y los niños y las niñas desde pequeños ya son pecadores. Entonces, como ellos son pecadores, van a vivir y van a actuar como tales, como pecadores. Ahora, sin que le enseñemos, un niño o una niña va a comenzar a mentir. Por eso es que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros niños, a nuestras niñas, a decir siempre la verdad, queridos hermanos. Nosotros tenemos un colegio aquí en nuestra iglesia que funciona, aunque en los últimos 2 años con esta pandemia ha funcionado medio raro el colegio, ¿no? Zoom y todo ese asunto, ¿no? Y yo a veces siempre escucho que los pedagogos, los expertos dicen, los niños son muy buenos, los niños son criaturas hermosas y todo, ¿no? Yo digo, yo debo vivir en otro planeta, digo yo, ¿no? Porque yo tantos años viendo a los niños, yo digo, no, hermanos, por ejemplo, déjenme decirle, ¿no? Algunos de ustedes también son docentes y creo que me van a dar la razón. Por ejemplo, los niños, cuando están juntos y entre ellos se comienzan a burlar de otro niño o de otra niña, hermanos, yo no sé qué palabra puedo emplear, pero puedo decir que a veces entre los niños lo tratan muy mal a otros niños. Inclusive yo he escuchado decirlo, a veces hay niños que se portan muy crueles, dicen. Y hermano mío, y los tratan muy mal, los insultan, los lastiman, los marginan. Y entonces uno dice, pero esos son niños pequeños. Pero es que esa es la naturaleza del ser humano. La naturaleza del ser humano es esa. Y la naturaleza del ser humano está llena, entre otras muchas cosas malas, según el libro de Romanos capítulo 3, está llena, como dice en este versículo que acabamos de leer en Romanos 3:4, el ser humano está lleno de mentira. Por eso, ante la mentira del ser humano, dice este versículo, sea Dios veraz. Dios es veraz. Dios, nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es un Dios de la verdad, que proclama la verdad, que promueve la verdad. Dios vive en la verdad y siempre ha vivido en la verdad y Dios sigue proclamando la verdad en este universo que está lleno de mentira, que Satanás lo ha llenado así. Ahora,
La segunda parte del sermón tiene que ver con una cuestión ya más práctica para nosotros, digamos, que tiene que ver con algo que nosotros podemos tocar, por decirlo así, y es la iglesia y la verdad. Hermanos míos, Dios es un ser espiritual, es una persona espiritual, Dios es espíritu, como la Biblia lo dice, pero Dios, para promover la verdad en la tierra, va a valerse de algunos agentes, por decirlo así, o algunos medios para proclamar la verdad. Esos agentes o ese medio para proclamar la verdad es la iglesia. Bueno, quiere decir que nosotros que conformamos la iglesia, somos el medio elegido por Dios para proclamar la verdad aquí en el planeta Tierra. Ahora, aquí radica lo maravilloso. ¿Por qué usted dirá, por qué lo llamo yo lo maravilloso? Porque según las Escrituras, Dios no ha escogido ángeles para proclamar la verdad. Hermano, Dios nunca escogió ángeles para decirles, hey, ángeles, ustedes vayan y prediquen el evangelio en toda la tierra. No, Dios ha escogido seres humanos, hombres y mujeres transformados por la sangre de Jesucristo, para que nosotros llevemos la verdad de Dios. Hermano, Dios, si bien ha escrito en los cielos su revelación, Dios no ha elegido a la naturaleza para que la naturaleza proclame la verdad de Dios. Ahora, mucho menos Dios ha escogido a los animales para que proclamen la verdad de Dios. Dios ha elegido a hombres y mujeres que son parte de la iglesia, para que la iglesia sea el único medio en la tierra que proclame la verdad de Dios. Bueno, nosotros como iglesia hemos sido elegidos por Dios para proclamar la verdad. Así que usted tiene una responsabilidad, y esa responsabilidad es la de proclamar la verdad de Dios en el planeta Tierra. Ante tal realidad, Pablo le llama así a la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 3, por favor. Primera de Timoteo capítulo número 3, por favor. Primera de Timoteo capítulo número 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Podemos leer del versículo número 14, por favor. Capítulo 3, versículo número 14. Dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Porque bueno, Pablo estaba preso en ese momento y él estaba con el deseo de visitarlo a su hijo en la fe, Timoteo. Pero le da instrucciones de cómo Timoteo, un hombre que estaba empezando en el ministerio, debe de hacer. Y versículo 15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ok, observe usted por favor que se le llama la casa de Dios. Ahora, ¿qué es la casa de Dios? Sigue diciendo el versículo 15, dice, la casa de Dios dice que es la iglesia del Dios viviente. Hermano, quiere decir que la iglesia es la casa de Dios. Y la iglesia es la casa de Dios y la casa de Dios es la iglesia. Ahora, pero por favor no piense en el sentido físico de una estructura de un edificio. De eso no está hablando Pablo. Pablo está hablando de nosotros como seres humanos. Pablo está diciendo de que nosotros somos el templo de Dios. Lo que Pablo va a decir en otra parte, en una de sus cartas a los Corintios. Dice que somos templo de Dios, somos morada de Dios. El Espíritu Santo vive en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros. En ese sentido somos casa de Dios. Ojo hermanos, aquí no se está hablando del edificio, por favor. Se está hablando de las personas. Que nosotros como personas, la iglesia de Dios es la casa de Dios, es la morada de Dios, es donde Dios vive en nosotros como personas. Y Pablo sigue hablando de la iglesia, ojo, recuerde, personas. ¿Y cómo se le llama a la iglesia? Dice, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Hermano, la iglesia es llamada no solamente el baluarte de la verdad,
sino la columna, la que soporta, la que sostiene, la que promueve la verdad. Ahora, y es también importante ver el versículo 16, donde Pablo va a presentar un resumen de la encarnación de Cristo. Porque, hermano, uno de los problemas que había en ese tiempo de Pablo en cuanto a doctrina era justamente este punto, de que había gente que negaba que Cristo había venido en carne. Y Pablo va a decir en el versículo 16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y qué es el misterio de la piedad? Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero la primera línea de este cántico, porque así le podemos llamar un cántico, la primera línea dice, Dios fue manifestado en carne. Hermano, esa es una verdad absoluta, es una verdad que no es negociable, que la iglesia siempre tiene que creer y que tiene que proclamar, que tiene que enseñar, que Cristo Jesús es Dios hecho carne entre nosotros. Por eso Pablo dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ahora, si usted mira esta carta de Pablo a Timoteo, esta primera carta, usted va a notar que podemos decir que este versículo 15, donde se llama a la iglesia columna y baluarte de la verdad, este versículo 15 es como si estuviera físicamente en el medio de esta carta, en el centro de esta carta. Podemos decir que está por ahí en el medio. Ahora, ¿por qué? Porque cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo, al igual que lo había hecho a los Gálatas, al igual que lo había hecho a los Colosenses, al igual que lo había hecho a los Corintios, Pablo le está advirtiendo a Timoteo el peligro que había en esos días, en los días de Pablo, en los días de Timoteo, de gente que estaba enseñando falsa doctrina. Mire usted, porque esto lo vamos a ver en otro momento. Mire usted, en el capítulo 1 de esta misma carta, solamente una lectura rápida, en el versículo 19 y 20. Capítulo 1, versículo 19 y 20 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ahora, ahí es importante entender esto. La palabra fe en el Nuevo Testamento se usa de una manera indistinta. Por ejemplo, se habla de esa fe que tenemos en Dios para salvación. Luego, por ejemplo, se habla de que tengamos fe, que confiemos en el Señor siempre en todo momento. Pero también la palabra fe en el Nuevo Testamento se usa en el sentido de como sinónimo de doctrina, de enseñanzas. Y aquí, de acuerdo al contexto, en el versículo 19 se está usando como sinónimo de doctrina, de enseñanza. Así que lo que Pablo está diciendo aquí, volvamos al versículo 19, dice, manteniendo la fe, o sea, manteniendo la buena doctrina, una buena conciencia, desechando, o sea, hubo gente que desechó la doctrina, la buena doctrina, dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, en cuanto a la doctrina, algunos. Hay gente o hubo gente en el tiempo de Pablo que desecharon la doctrina, no quisieron agarrarse de la doctrina y comenzaron a naufragar. Y en el versículo número 20 va a mencionar alguno de estos. Por ejemplo, en el versículo 20 dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Oh, estos hombres, al igual que otros hombres en el Nuevo Testamento, habían estado promoviendo ciertas doctrinas falsas, y a pesar de que fueron hombres que anduvieron con Pablo durante un tiempo en el ministerio, estos hombres estaban blasfemando, estaban enseñando cosas totalmente falsas. ¿Qué dirían exactamente? Exactamente no lo sabemos. Pero Pablo va a decir, y es suficiente para nosotros, que Pablo dice que estos hombres estaban blasfemando. Nos estaban hablando cosas en contra de Dios, en contra de Jesucristo. Y yo creo que tenían que ver muy posiblemente en cuanto al hecho de la encarnación del Hijo de Dios. Es por eso que en el capítulo 3, en el versículo número 16, Pablo va a poner en claro y dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne.
Ahora, y no solamente es eso lo que ocurre en el capítulo 1, que había gente que promovía falsa enseñanza, sino que Pablo va a decir en forma predictiva, o sea, mirando hacia el futuro, lo que va a ocurrir en el capítulo 4, por favor. En el capítulo 4 dice así, en el capítulo 4 dice, pero el Espíritu, y otra vez el Espíritu Santo se refiere, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en los tiempos futuros, en los tiempos finales, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bueno, algunos van a apostatar de la fe, o sea, algunos se van a desviar de la fe, de la doctrina, como decíamos hace un momento. Recuerde usted que la palabra fe tiene que ver con doctrina, de acuerdo al contexto. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, va a llegar el momento cuando va a haber gente que se van a apartar de la doctrina y van a comenzar a escuchar espíritus de engañadores y a doctrinas de demonios. Y así será, hermanos míos. Ahora, lo que Pablo predice en el capítulo 4, versículo 1, ya se cumplió. Se está cumpliendo hoy en día y se seguirá cumpliendo. Porque hay gente que prefiere escuchar cualquier cosa menos palabra de Dios. Hace un tiempo me visitó aquí al culto una persona y al final, bueno, no vino una vez, sino varias veces y me decía, me dijo así, conversamos, me dijo, Pastor Hidalgo, ahí me gusta su iglesia, venir. Ay, qué bueno, le dije, que venga entonces a escuchar la palabra de Dios. Pero tengo un problema, me dice. ¿Y cuál es el problema? Le digo. Es que yo he ido antes a tal iglesia, a una iglesia, un grupo que yo no sé por qué se llaman iglesia, no deberían de llamarse ni iglesia, por si acaso. Ella es, no sé, cualquier nombre, menos iglesia. Me estaba hablando esta persona. Y me dice, y ahí el líder que tenemos siempre nos está dando mensajes de motivación, mensajes de que nos esforcemos, mensajes de que nosotros podemos salir victoriosos, mensajes de que nosotros podemos siempre superarnos, que Dios está con nosotros y siempre nos repite Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y nos motiva todo el tiempo. Pero pastor, yo he venido acá a su iglesia durante varias semanas y lo único que usted ha hecho es enseñar la Biblia nada más y nos dice que somos pecadores y que tenemos que arrepentirnos. Y lo que la persona me dijo finalmente fue así, me dijo, yo seguiría viniendo a su iglesia si usted cambia un poco el mensaje. Fue un gusto conocerle. Que le vaya bien, le dije. No. Cuando usted guste, visítenos. Venga a Palmas Reales a escuchar la palabra de Dios. Porque lo único que yo sé es predicar la Biblia, nada más. Yo no ando predicando, le digo, mensajes de autoayuda, mensajes de motivación. Sí, yo sé que la palabra de Dios nos impulsa, el Espíritu Santo nos mueve, el Espíritu Santo nos da fuerzas, energía, por decirlo así. Pero siempre es en base a la palabra de Dios. Y siempre tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, porque cuando nos humillamos ante Dios, la Biblia dice que Dios nos levanta a nosotros, hermanos. Pero tenemos que humillarnos ante Dios. Queridos hermanos, hoy en día se hablan cualquier cosa, cualquier tipo de mensaje, pero muchos de esos mensajes que se hablan no son de Dios, hermanos míos. Hace poco yo hablaba, y no voy a mencionar el nombre, pero creo que ustedes me van a entender. Ya no menciono el nombre para que no nos hagan una demanda, ¿ya? Pero acá en Lima Norte, hace un tiempo atrás, ustedes recuerdan que hubo cierta congregación donde el líder hizo todo un escándalo con su forma de vivir, su conducta inmoral y con sus enseñanzas. Ustedes recuerdan, es una congregación aquí en Lima Norte grande. Y hermanos míos, yo le quiero decir de que, y justo hace poco yo hablaba con una persona que va a esa congregación y estábamos tocando el tema y esta persona me decía, ay, nuestro pastor, se refería a ese hombre, es un siervo de Dios que por aquí y todo me decía. Hermano, yo no me aguanté. Perdóneme, pero yo no me aguanté, hermanos, yo no me aguanté y tengo que confesar, hermanos. Así que me paro ante ustedes y digo, yo confieso, ¿no? Hermano, yo no me aguanté, yo le dije, ¿sabe usted, querida señora, porque yo la conozco de años? Yo le dije, ¿sabe qué, querida señora? Ese hombre
que usted se refiere no es un siervo de Dios. Ese hombre conoce la Biblia igual que el diablo conoce la Biblia, pero ese hombre, su misma vida indica que no es un hombre que tiene temor de Dios. Ese hombre enseña cualquier cosa, pero no es un hombre de Dios. ¿Y sabe lo que la señora me dijo? La señora me dijo así, pero es un doctor en teología. ¿Y qué tiene que ser doctor en teología? Le digo. Y sabe usted, y yo le dije así, porque yo sabía, le dije, ¿usted sabía que el doctorado en teología que tiene es de una universidad que no existe? Le dije. Y que él lo ha inventado y que él hace negocio dando doctorados en teología y engañando a la gente. ¿Lo sabía usted o no? No, me dice. Entonces averigüe, pues le dije. Hasta el doctorado en teología que ese hombre tiene es pura mentira, le dije yo. Y hermanos, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque hoy en día escuchamos muchas enseñanzas bonitas, pero que son falsas. Hay que ver de dónde vienen las enseñanzas. Recuerden ustedes que hace creo que 2 semanas o 3 semanas, en la prédica que yo tuve aquí con ustedes, yo estaba predicando y yo no lo tenía en mis apuntes, pero yo no sé por qué en la prédica hice referencia a que según la Biblia, yo dije, según la Biblia, no existen hoy en día apóstoles, no existen hoy en día, no hay en la Biblia mujeres que sean llamadas a ser pastoras, y no hay eso, le dije. Recuerden ustedes, yo hice una pequeña referencia, yo no sé ni por qué lo dije, ¿no? Pero lo dije, y bueno, y tengo que decirlo porque es lo que yo creo de acuerdo a la Biblia. Bueno, lo dije, y pasaron 2 días más o menos, y una persona del extranjero me escribió y me dijo, Pastor Hidalgo, yo le agradezco mucho por lo que usted dijo en el mensaje. ¿Y qué dije? Le digo, justamente esto, de que no hay apóstoles, que no hay pastoras. Y me comenzó a contar que estaba con esa confusión. Mire usted que yo vivo en tal lugar, me dijo, y yo conozco a esta persona, y aquí no hay una iglesia bautista, me dice. Y la única manera que yo tengo de guiarme en la sana doctrina es conectándome todos los domingos con palmas reales a través del Face. Pero yo le agradezco porque aquí estoy siempre siendo atacada por todos los lados, siempre por familiares y amistades que me están siempre tratando de meter en la cabeza de que en tal lugar está el apóstol tal, que en tal lugar está la pastora tal, que en tal lugar está la predicadora tal, y en internet hay bastantes pastoras y predicadoras, y cuando usted dijo, no hay apóstoles hoy en día, no hay pastoras, yo dije, suficiente para mí. Y queridos hermanos, yo le voy a decir, hoy en día existe tanta mentira que se proclama y hay que tener mucho cuidado. Yo quiero entrar a la última parte del sermón y solamente decirles de que la iglesia protege y predica la verdad del evangelio. Hermano, el único tema que la iglesia tiene para tratar siempre es la verdad del evangelio. Es por eso que cuando usted viene al templo, al menos en Palmas Reales, usted nunca nos está escuchando que estamos hablando de política, ni de economía. Y yo me remito, por ejemplo, a los hermanos y a las hermanas que me acompañan aquí, desde que yo estoy como pastor desde marzo del año 93. Mire usted, yo estoy como pastor en esta iglesia desde marzo del 93. Y ustedes nunca me han escuchado a mí estar hablando de que el presidente tal es así, tal por cual, que la economía, que la política. Nunca me han escuchado hablar. Nunca me han escuchado hablar de que cuando vienen las elecciones presidenciales, nunca me han escuchado hablar en elecciones presidenciales direccionándoles hacia algún candidato. Jamás. Usted dirá, ¿por qué? Tengo sí mis ideas políticas, pero cuando nosotros nos reunimos, hermanos, en este lugar, es para proclamar el evangelio de Dios. Es para enseñar la palabra de Dios. Nosotros en este lugar no nos reunimos para hacer política. En este lugar no nos reunimos para hablar de la situación de la sociedad en cuanto a la economía.
Nosotros nos reunimos para adorar a Dios, para ver qué dice Dios en su santa palabra. Por eso vuelvo a repetir, el único tema que la Biblia, que la iglesia tiene para siempre desarrollar es la verdad del evangelio. Ahora, acompáñenme por un momento, con esto ya estamos llegando al final, la hora ha corrido muy rápido. Ese es el problema de los relojes, ¿no? Yo no, sino los relojes corren muy rápido. Colosenses capítulo 1, por favor, hermanos míos. Colosenses capítulo 1. Y aquí en Colosenses capítulo 1, el versículo número 3 al 8 es un bloque, es una sección de las escrituras en este capítulo 1 de Colosenses. Yo sé que en la edición de la Biblia que tenemos no podemos notar eso, pero los versículos 3 al 8 es un bloque. O sea, Pablo en esa sección está desarrollando un tema. Y el tema que Pablo va a desarrollar ahí, que yo entiendo, es la verdad del evangelio. Y que la iglesia tiene que proclamar la verdad del evangelio. Ahora, rápidamente yo quiero mencionar así rápidamente 6 asuntos muy interesantes que Pablo va a mencionar sobre la verdad del evangelio. Mire, yo voy a leer y le digo, esto es tal, ¿ya? ¿Ok? Mire lo que dice el versículo número 3, dice así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Hasta ahí. Lo primero que Pablo pone es que la verdad del evangelio se recibe por fe. La verdad del evangelio se recibe por fe, porque las primeras líneas o la primera línea del versículo 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Sigamos. Dice así, el versículo 4, la segunda parte del versículo 4 dice, y del amor que tenéis a todos los santos. Lo segundo, la verdad del evangelio produce amor. La verdad del evangelio produce amor. Hermano, una de las características que tiene que haber en la iglesia cuando se enseña el evangelio es el amor entre los creyentes en Cristo Jesús. Versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por las palabras verdaderas del evangelio. Aquí se habla ya de la palabra verdadera del evangelio. Pero según el versículo número 5, lo tercero es que la verdad del evangelio permanece o promueve la esperanza. Hermano, la esperanza que nosotros necesitamos tener en nuestras vidas se desprende del evangelio. Versículo 6, la primera parte del versículo 6 dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Número 4, la verdad del evangelio se proyecta o alcanza a todo el mundo. Hermano, el evangelio no solamente es para usted como persona y que ahí se queda. No, el evangelio sí es para mí como persona, pero el evangelio tiene que proyectarse a todo el mundo. Hermano, tenemos que hablar del evangelio a otras personas. La segunda parte del versículo 6 dice, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis. Lo número 5 es que la verdad del evangelio lleva fruto. La verdad del evangelio lleva fruto. Hermano, un creyente que ha puesto su fe, que ha confiado, que ha creído en el evangelio de Cristo, tiene que producir fruto en su vida. La última parte del versículo 6 dice, y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Lo sexto, número 6 es, la verdad del evangelio está arraigada en la gracia. La verdad del evangelio está arraigada en la gracia. Cuando hablamos de estar arraigado, quiere decir que hemos echado raíces. Hermano, nuestra fe en la verdad del evangelio es en la gracia de Dios. Nada más que la gracia de Dios. Lo último, número 7, versículos 7 y 8 también dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros,
quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Lo último, número 7, la verdad del Evangelio es anunciado por personas. Como acá se menciona, Pablo va a mencionar a Epafras. Hermano, y es precioso una palabrita que aparece ahí que Pablo utiliza, dice, consiervo, consiervo. Esa palabrita consiervo es preciosa, honestamente, que me gustaría hablar, pero no lo vamos a hacer. Le repito lo que acabo de decir de acuerdo a este pasaje, ¿ya? La verdad del Evangelio se recibe por fe. La verdad del Evangelio produce amor. La verdad del Evangelio permanece en la esperanza. La verdad del Evangelio alcanza al mundo. La verdad del Evangelio lleva fruto. La verdad del Evangelio está arraigada en la gracia. Y la verdad del Evangelio es anunciado por personas. Y en todo este proceso, hermano mío, estamos hablando de la iglesia. Hermano, la iglesia del Señor tiene que solo predicar la verdad, y la única verdad es la verdad del Evangelio. Pablo, cuando le escribe a los Corintios, les presenta cuál es ese mensaje que tiene que predicar. Primera de Corintios 1, 22, 23. Primera de Corintios 1, 22, 23. ¿Cuál es ese mensaje? Y este es sencillamente la verdad del Evangelio. Primera de Corintios 1, 22, 23 dice así. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero bueno, eso no es el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio no es andar dando señales ni andar promoviendo sabiduría, conocimiento. Y Pablo dice en el versículo 23, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Bueno, ¿cuál es nuestro mensaje? Cristo crucificado. La iglesia tiene que predicar solo a Cristo crucificado y nada más que a Cristo crucificado, hermanos míos. Y Pablo va a añadir, dice, de acuerdo a lo que él ha dicho en el 22, dice, no, para los judíos ciertamente tropezadero. Claro, los judíos nunca esperaban un Cristo que muriera en una cruz. Dice, y para los gentiles, o sea, para los griegos es una locura. Si nosotros estamos buscando sabiduría, ¿cómo me van a hablar de una persona que ha muerto en una cruz? Es una locura, dice. Pero hermano, ¿cuál es el mensaje que nosotros predicamos? La verdad del Evangelio. Dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y ahora, hermano, yo podría seguir hablando esta mañana, pero solamente podría decir, pero esa es parte del Evangelio. Porque Pablo en esta misma carta, en el capítulo 15, va a decir que el Evangelio es que Cristo murió de acuerdo a las Escrituras, que Cristo fue sepultado de acuerdo a las Escrituras y que Cristo ha resucitado de acuerdo a las Escrituras. Ese es el Evangelio que nosotros predicamos. Esa es la verdad que nosotros tenemos que anunciar siempre. Y es la verdad que la iglesia tiene que siempre tiene que tratar. Y termino diciéndole, la iglesia son ustedes, somos nosotros. Y nosotros tenemos que siempre hablar y enseñar la verdad de Dios. Nada más que la verdad de Dios. Si usted aún no cree en Cristo como Cristo crucificado, yo le invito a que usted crea en Cristo como el Dios que ha muerto en la cruz y que el Dios que ha resucitado de entre los muertos.